Mi nombre es Sheila y actualmente me dedico a enfermería en cuidados intensivos. Porque me gustaba que tenías como un challenge, ¿sabes? Algo que tenías que imponerte y ibas a estar todo el tiempo como saliendo de tu zona de confort. Son básicamente los enfermos más que están más inestables, que necesitan más monitoreo cercano, a veces hasta cada 15 minutos tienes que estarles tomando los signos vitales, tienes una intervención cada, qué sé yo, cada minuto. A veces esos pacientes necesitan hasta 2 enfermeras. Yo he estado en situaciones que hasta 4 enfermeros hemos estado en el cuarto tratando de salvarle la vida a alguien. Y eso me, ¿sabes? Como estar en ese momento y ver qué tan enfermo está alguien y que basado en tus intervenciones, que toma un equipo en ocasiones, luego ver cómo esa persona sale de ese trance y se recupera y se va a su casa, pues se siente muy bien. El día a día de un enfermero de ICU, pues llegas temprano en la mañana. Por lo general todos los hospitales empiezan a eso de las 6:45 de la mañana. Tienes como, ellos le dicen un huddle, que es que todos los enfermeros que van a entrar ese día, el turno de la mañana o de la noche que trabajen, básicamente viene la enfermera que estuvo en el turno anterior como supervisora y te dice que pasaron algunos eventos, que hayan pasado importantes durante la noche, quién es el paciente más enfermo. Entonces te dan quiénes van a ser tus pacientes. Por lo general son 2 pacientes para cada enfermero, pero dependiendo de qué tan inestable estés, puede tocarte un enfermo a un enfermero, o pueden ser 2 enfermeros a un enfermo. O ahora, luego de la pandemia, como estamos tan cortos de personal, creo que nacionalmente, pues a veces te pueden topar hasta tres, tres pacientes, que es un assignment un poco pesado. Y ya de luego te vas a tomar reportes de tus pacientes, vas a los cuartos, te introduces, le dices quién eres, y entonces lo más importante es que ves cómo está ese paciente, ¿sabes? Te fijas en los signos vitales, si está comunicándose contigo, y ya luego de ahí pues empieza como decir toda la dinámica, decir los medicamentos, si hay que hacer algún tipo de procedimiento. Un enfermero de cuidados intensivos se hacen muchos procedimientos a lo que es el bedside. Por ejemplo, nosotros preparamos el cuarto y el doctor viene y hace muchos procedimientos que en otros pisos tendrían que irse como a salas especializadas. Nosotros en cuidado intensivo lo hacemos, ya sea líneas centrales, intravenosas, las diálisis, infinitos, ponerle a veces hasta tubos que van como a la pleura de los pulmones para evacuar ya sea sangre, aire. Mire, es infinito en realidad lo que puede hacer un doctor y un enfermero en cuidados intensivos. Depende de los días, pero en el día más difícil, yo creo que
han habido momentos que no tienes ni tiempo ni de ir al baño, ni de tomar agua. Y entonces tienes como que manejar, tienes que priorizar como el estado de tu paciente, ¿sabes? Como estás lidiando con vidas humanas, pues se vuelve un poco más complicado. No pasa todos los días, pero sí ha sido como lo más difícil, sobre todo cuando estábamos en la unidad de coronavirus. A veces nos quedábamos trancados en los cuartos con los pacientes hasta 8 horas seguidas. Y eso involucraba tener puesto todo la protección que conlleva, que es las máscaras, las gafas de protección. A veces te ponías, como decir, la N95 más la otra máscara por encima, y entonces los cuartos a veces estaban calientes y tenías que lidiar con, encima de la deshidratación de que no estás tomando agua, pues estás sudando las 8 horas que estás trancado ahí adentro. Es un poco complicado, y entonces más el estrés de que tienes a alguien que se está descompensando cada 5 segundos. Pues a mí el COVID me topó empezando la carrera de enfermería como tal, ya trabajando en el hospital. De hecho, mi primer año como enfermera fue básicamente la pandemia. O sea, no era una enfermera con mucha experiencia, sumamente nueva en este mundo, cosa que puede ser bastante, a veces puede ser aterradora. Y empecé en cuidados intensivos, justo en la unidad que decidieron que iba a ser como en su momento se llamaba Special Pathogens, que es para todo este tipo de infección que es básicamente desconocida en el mundo de la medicina. Y como era el hospital más importante del área de Dallas y Fort Worth, pues nos llegaba la mayor cantidad de enfermos. Muchos enfermos también que, como teníamos un equipo de pulmón, de doctores especializados en los pulmones, pues nos llegaban pacientes que en otros hospitales ya habían llegado a cierto punto de que no tenían, o sea, les habían acabado las intervenciones, sentían que ya no había más nada que hacer, y nos mandaban a nosotros a ver qué opciones nosotros le brindábamos. En esa unidad a veces te topabas pacientes que podían estar como en diálisis continua al mismo tiempo que ECMO, que es básicamente, el ECMO son máquinas que hacen el trabajo del corazón y los pulmones al mismo tiempo, sacan tu sangre, la oxigenan y la regresan de nuevo a tu cuerpo. Son pacientes sumamente enfermos, un poco trágicos en ciertas ocasiones, porque a veces teníamos familias enteras que morían, a veces varias personas en la misma noche. Y fue un shock de cierta manera. A veces los doctores se reían de nosotros porque fue un grupo de 10 enfermeros nuevos que comenzamos ese año y nos decían los enfermeros bebés del coronavirus. Eso fue bastante, sí fue un challenge, pero creo que nos aportó bastante. Tanto como personas como enfermeros, básicamente, porque al tener pacientes tan enfermos, pues tienes que volverte un poco creativo, y más estando en un momento que hasta estábamos cortos de muchos materiales. Había momentos que había que cambiar, o que venías a trabajar y tenías varios pacientes en diálisis y te llegaba alguien más que necesitaba diálisis y no había esa máquina extra. Tenías que ponerte como de cierta forma, evaluar quién podría quitarse de diálisis. O sea, tenías un momento de ser bastante creativo, inclusive para alguien que apenas empezaba en ese mundo.
Sí te afecta emocionalmente. Yo creo que hay personas que las hacen por, qué sé yo, 30, 40 años. He conocido a enfermeras que llevan la vida entera siendo enfermeras. Otras que solamente lo logran hacer, qué sé yo, 1 año, 2 años. Cuando yo iba terminando la escuela de enfermería, tuve una profesora que me decía que cuando uno se gradúa, que comienza a trabajar, a veces el 90% de esas enfermeras nuevas que entran no logran pasar ese primer año, que creo que es el más difícil de todo. Eso tiene una estadística bastante alta. Yo creo que en mi caso vi algo muy parecido, mucha gente que se salió. De hecho, al año y 6 meses yo creo que quedábamos de 10, quedábamos 5 trabajando en cuidado intensivo. Y todo creo que era por como ese peso mental que conlleva trabajar en este tipo de especialidad. Un caso fuerte, que fueron varios. Está triste, no creo que te puedo hablar de eso. No, me la vamos a ver entonces.